nuestra vida, salvar nuestra vida. Y con nuestras ofrendas te mostramos nuestra gratitud. Porque como decía mi hermano, tú estás interesado en el corazón de cada uno. Nuestra ofrenda habla de cómo está nuestro corazón. Gracias en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos en esta mañana y damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Bienvenidos a todos. No sé cuántos nos visitan hoy por primera vez. ¿Alguna vez alguien nos visita por primera vez? Sé que hay una hermana que llegó desde Málaga y va a estar por aquí algunos días, ¿verdad? Sí. Así que bienvenido en esta mañana. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Allá hay otro matrimonio también. Bienvenido, un aplauso al Señor por cada uno de ellos. Bienvenidos a la casa de nuestro Rey. Aleluya. Muy bien. Tenemos tantas cosas por agradecerle al Señor. Y sabes que muchas veces nuestro agradecimiento al Señor no está simplemente porque entremos a nuestra habitación o porque en nuestra casa o en ciertos momentos o incluso aquí durante el tiempo de alabanza y adoración podamos levantar nuestras manos y decirle al Señor gracias, sino muchas veces el mostrar nuestro agradecimiento es testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Dice que el mejor testimonio que se puede dar es la experiencia vivida. Yo quiero invitar a nuestra hermana Adela. Ella ha vivido una experiencia, sabéis que recientemente ha sido abuela. El niño tuvo que ir al hospital. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo soy tu hija? ¿Y por qué mi nieto tiene que ir al hospital? ¿Y por qué tenemos que temer por su vida? Pero yo he dicho siempre, Dios permite las cosas y aunque no las entendemos, es para honrar su nombre. Y sé de muchos testimonios de hermanos que incluso han llegado al hospital y han estado por un día. Hay otros que han estado por un mes. Pero hay otros que incluso han fallecido. Pero siempre Dios se ha glorificado por tener que entrar esa persona, ese hermano, esa hermana al hospital. Y sé de muchos que ese ingreso en el hospital ha servido para salvar algún alma. Y muchas veces no lo entendemos, pero Dios es fiel. Y nuestra hermana va a testificar de algo que ha vivido en unos días, porque su nieto tuvo que ingresar rápidamente y el Señor la ha utilizado ese momento para salvar. Adela. Buenos días, hermanos. Yo, como le decía al pastor, le conté algunas cositas, no todo el testimonio entero, porque es largo. Y yo le decía al pastor, digo, usted coge el micrófono ahí, como nosotros cogemos la sartén para ir a la cocina, a mí me impone mucho. Pero yo le he pedido ayuda al Espíritu Santo y le he pedido que de verdad que dé el testimonio como el Señor ha hecho y que ni los nervios, que nada ni nadie nos impida decir lo que Dios está haciendo hoy y que hará mañana, ¿no? Yo quiero compartir con todos ustedes que mi nieto, como acaba de decir el pastor, bueno, mi nuera, no sé qué semana era, ahora no les sabría decir, pero le querían sacar el bebé porque el bebé estaba, según los médicos, estaba destrozado, el corazón, tenía síndrome de Down, bueno, en fin. Entonces mi hijo, él cree en el Señor, es cristiano, la mujer no tanto, entonces dijo mi hijo, deme los informes y démelo todo porque mi hijo está bien y mi hijo no va a ser abortado, ¿no? Nosotros somos cristianos y eso está en contra de Dios. Entonces el médico lo miraba como diciendo, está loco, ¿no? No está entendiendo, está loco. Entonces, el testimonio es muy grande, voy a intentar de ser breve, estoy nerviosa. Entonces llegó el momento de dar a luz, dio a luz en San Juan de Dios, aquí en Barcelona. Y los médicos le dijeron que, bueno, que estos niños, le explico lo que mi nieto tenía. Él tenía una venita, una arteria, conforme, bueno, los médicos llaman de muchas maneras estas cosas.
le dijo que no se la había terminado de formar, que era una venita, una arteria que iba del corazón al pulmón. Por lo tanto, él no tenía esa vena. Entonces el médico, bueno, los médicos, el equipo de médicos, que eran muchos, tenían todos los preparativos. Conforme solamente salí del vientre de la madre, este niño tenía que ser intubado, porque por sí solos no respiran. Entonces nosotros le habíamos pedido, bueno, yo le pedí al pastor, y de verdad le estoy muy agradecida al pastor, a los líderes de grupos familiares, les pedí que se pusieran en la brecha a interceder por mi nieto, y de verdad le estoy con todo mi corazón muy agradecida, ¿no?, a ellos. Entonces el niño, estábamos creyendo y confesando lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces las circunstancias nos ponen las cosas tan duras para que desviemos nuestra mirada de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad sí o sí, no hay más. Entonces nosotros confesábamos que gracias Señor porque tu palabra dice, Él va a respirar por sí solo. Yo decía esto, Señor, Él respira, y yo creo tu palabra y tu palabra es la verdad. Él respira, Él no va a ser intubado, Señor. Y así fue, el niño nació, no fue intubado, respiraba al 100%, que los médicos estaban alucinando, es que no entendían lo que estaba ocurriéndole a ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Mi nieto tenía que ser operado, claro está, pero no lo podían operar hasta que tuviera por lo menos una semanita, porque el corazoncito no estaba maduro. Estaba en la UBI, de los más graves. Entonces, los médicos, bueno, preparándole el corazón a mi hijo, a mi nuera, le decían pensar que no se puede operar este niño porque tiene el corazoncito inmaduro, como le he dicho antes, y que tenían que esperar por lo menos una semana. Pero en esa semana, en esa espera, el niño va a ser, bueno, se le va a encharcar los pulmones, el niño vamos a tener que intubarlo, su hijo va a empeorar cada día, y de esto tenéis que ser conscientes. Ahora, antes de que mi hijo me dijese esta noticia, porque yo trabajaba, me levantaba a las 5 de la mañana, yo me levantaba y me acostaba orando. Entonces mi oración era, Señor, pon tus manos, Señor, en mi nieto. Pon tus manos. Yo creo, Señor, que yo tengo un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que sus manos restauran, un Dios sanador. Yo creo tu palabra. Gracias, Señor. Y le decía cada día esta oración. Y un día pude sentir en mi corazón como el Señor me dijo, no me pidas que le ponga las manos, porque lo tengo cogido de mi mano. Entonces yo, cuando me llamó mi hijo, en aquel momento parece que estaba un poco derrumbado. Mamá, han dicho los médicos que el niño se le va a encharcar los pulmones. Han dicho los médicos, bueno, para ser breve, todo lo que le habían dicho los médicos. Y yo, algo se levantó dentro de mí como un gigante y le dije, no, tu hijo no va a ser intubado, tu hijo no se le va a encharcar los pulmones, porque Jesús lo tiene cogido de sus santas manos. Ese es el testimonio de mi nieto. A las 3 semanas le han dado el alta. Los médicos no saben lo que ha pasado ahí. No saben lo que ha pasado ahí. Pero hay otra cosa. Para darle la gloria al Dios que vive, al Dios que nos oye. Había otro niño al ladito de mi nieto que estaba desde abril ingresado. E incluso tengo en el móvil los informes médicos. Le dijeron, lo vamos a desintubar porque ya no hay más que hacer por este bebé. Entonces mi hijo le dijo, ¿queréis? Porque había estado el pastor orando dentro de la UBI, yo también oraba por mi nieto y toda la gente era testigo de ello, ¿no? Y veían que mi nieto incluso tenía cartelitos donde ponía Juan Miguel campeón, Juan Miguel certificado a la valentía, que se lo pasé al pastor. Entonces le preguntó mi hijo a este matrimonio y le dijo, nosotros somos cristianos y como has visto, Dios está ayudando a mi hijo y Dios no hace excepción de personas. ¿Queréis que oremos por su bebé? Entonces este matrimonio se puso a llorar y le dijo, sí, lo que se puede hacer porque ya por la parte de los médicos ya no hay nada que hacer. Entonces mi hijo dice, mira, Dios es orden. Yo voy a llamar a mi pastor porque yo estoy sometido a mi pastor y vamos a orar conjuntamente por su bebé. Y bueno, hermano, le puedo decir que el pastorcito, de verdad un dulce, se presentó allí, oró por ese niño y ese niño al día siguiente estaba en su casa, se sanó. Aleluya. Amén.
el Señor, quiero transmitir una cosa a su pueblo como el Señor me puso en mi corazón en ese momento. Yo entraba a la UBI y el niño estaba intranquilo, mi nieto, me lo cogí todo lleno de cables y lo tenía en la mano y lloraba. Le cogí su manita y me puse a orar y ese niño se quedaba como si estuviera en la gloria, dejaba de llorar. Me dijo la cuidadora, bueno, yo le dije que era cristiana y que creíamos en el poder del Señor, ¿no? Y me dijo, pues Dios te está respondiendo, ora también por los demás. Y le dije, ya lo he hecho. El Señor sabe que lo que digo es verdad. Entonces le dije, ya lo hemos hecho, ¿no? Quiero transmitir lo que el Señor puso en mi corazón. Y le pedí perdón al Señor y le sigo pidiendo perdón, porque lo digo por mí, no quiero señalar a nadie, Señor mío, Dios me libre. Pero el Señor me hizo ver, mira, cuando yo estaba al lado de mi nieto, vosotros lo tenéis todo, esta gente no tiene nada. Y yo dije, Señor, perdóname, llorando, porque soy muy egoísta. Pienso en el trabajo que se me ha terminado, pienso en esto, y lo tengo todo por cuanto te tengo a ti. Entonces el Señor me transmitió en mi corazón que su pueblo tiene que salir a la calle y ayudar a esta gente que está en tinieblas, que no tiene esperanza, que piden respuesta y la respuesta es Cristo. Amén. Yo les animo, hermanitos, de mi corazón, que tengamos esa valentía de salir a la calle y decirle que tenemos un Dios que oye, como le dije yo allí, tenemos un Dios que vive, pero Dios no se puede mover, a veces por falta de conocimiento está siendo el pueblo destruido, ¿no? Por falta de conocer al Señor. Y bueno, y deciros a vosotros que de verdad me honráis con vuestra presencia. Le doy las gracias al pastor de nuevo, gracias a los líderes de los grupos que han estado orando y muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén. Gloria a Dios, le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Nos gozamos y nos regocijamos en su presencia. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, palabra de Dios, en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos, no muchos, pero vamos a leer algunos versículos. Y con esta lectura honramos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por su presencia en este lugar. Y nos regocijamos de saber que Él está con nosotros, y no solamente cuando cantamos, y no solamente cuando abrimos las Escrituras, sino Él está con nosotros allá donde vayamos. Así le dijo a Josué, y que Dios iba a bendecir todo aquello que Él emprendiese. Y allí donde vamos, como decía nuestra hermana Adela, y clamamos a Dios, Dios nos responde, porque Dios nos dice, yo te responderé únicamente cuando estés en la iglesia, o no te responderé solamente cuando hayas levantado tu altar en tu casa, sino te voy a responder en el momento en que tú clames a mí, clama a mí, yo te responderé. Y damos gracias al Señor en esta mañana. Y yo quisiera leer en el libro del Éxodo versículos desde el 22 al 26 del Éxodo 20. Dice la palabra así como está escrita: y revelada por su Espíritu y llevada a nuestro conocimiento. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería,
porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre en esta mañana y anhelamos y deseamos, Señor, que tú traigas revelación de tu palabra. Enséñanos. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte. Y en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para que verdaderamente entendamos el propósito por el cual tú nos has llamado. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Durante toda la historia del ser humano, Dios ha anhelado acercarse al hombre. Siempre Él ha procurado el propósito no solamente de acercarse, sino el propósito de declararse, de ser conocido, de que puedas respirar esa verdadera presencia de Dios. El tema está en que de qué manera podemos hacer que Dios pueda acercarse a nosotros y nosotros a Él. El tema está por qué motivo Dios ha buscado siempre que podamos acercarnos a Él en espíritu y en verdad. Una de las cosas que Dios siempre enseñó a su pueblo, y quiero en esta mañana decirte, el tema que hablamos es levanta tu altar. Levanta tu altar, porque muchos altares se levantan. He visitado algunas casas de personas que decían creer en Cristo. Mi sorpresa ha sido cuando he entrado y me he encontrado una habitación con una mesa. Y había en la mesa todo lo habido y por haber, desde imágenes hasta animales, para ofrecérselos a Dios. Cuando Dios ha querido siempre recibir la adoración de su pueblo, y no por medio de imágenes, y si leyésemos todo lo que es el capítulo 20, nos damos cuenta de qué es lo que Dios le dijo a Moisés para que él transmitiese al pueblo. Cuando Dios estaba dando la ley, los mandamientos, dice la palabra que en la montaña había grandes estruendos, truenos, relámpagos, de manera que aquello produjo temor al pueblo, al punto que el pueblo dijo a Moisés, habla tú con él, porque nosotros tenemos miedo de hablar con Dios. Porque Dios no es el Dios que pone miedo ni temores, pero Dios es el Dios que ha dado sus mandamientos y sus leyes para saber cómo hemos de conducirnos delante de Él. Y Dios siempre trató de enseñar a su pueblo cómo adorarle. Y se han establecido sistemas de adoración. Y se han buscado citas bíblicas para poder justificar las formas. Y se han justificado formas de alabanza, formas de adoración, queriendo encontrar incluso apoyo bíblico, pero que simplemente fueron apoyos bíblicos. Y cuando digo apoyo bíblico no estoy diciendo que esa es la forma, sino estoy diciendo que muchos han tratado de entresacar de la palabra algún que otro versículo para llevar sus ideas y sus pensamientos y sus formas a una determinada manera musical de adoración o de exaltación, pero simplemente han sido establecidos para poder presentarse como algo que es tan importante porque lleva una cita bíblica. Y Dios siempre trató de enseñar a su pueblo a adorarle. Y no es de entresacar de la palabra algún que otro versículo para justificar la forma, sino que Dios le fue muy claro. Y aunque fue mucho después
del Éxodo capítulo 20 que hemos leído, donde le dio instrucciones claras a Moisés y fueron escritas en la ley. De alguna manera, desde el principio, Dios les instruyó a su pueblo cómo acercarse a Dios. Y lo mismo que he dicho antes, la forma de querer justificar la adoración y la alabanza, de entresacar ciertas áreas bíblicas, también tenemos entendido y lo conocemos todos, que el hombre siempre trató de hacer algo para poder acercarse a Dios. Incluso encontramos, como todos sabemos, el acto que tuvo Aarón con el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Y ellos echaron a faltar la presencia de Moisés. Y dice que el mismo Aarón trató de, y así lo hizo, de hacer aquel becerro para poder adorar. El hombre siempre necesitó algo que pudieran contemplar sus ojos para adorar a Dios. Pero Dios no quiere que tú le adores o que yo le adore por medio de algo que nuestros ojos ven. Dios quiere que tú y yo le podamos adorar por algo que sentimos en nuestro corazón, el deseo, el anhelo, el llamado a rendirnos ante su presencia para poderle adorar a Él en ese espíritu y en verdad. Dios les dejó claro que se acercan edificando altares. Dios les dejó claro a Moisés que se acercase a Dios levantando un altar. Dios dejó claro que cuando podemos acercarnos a Él, no podemos hacerlo por medio de imágenes, como lo dice ahí en los mandamientos y como lo dice ahí en el mismo capítulo 20, y como lo dice en el Salmo 115 o el Salmo 135. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen ojos, mas no ven, nariz, mas no huelen, orejas, mas no escuchan, manos, mas no palpan. Y dice claramente, iguales a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dios no se deja llevar por las imágenes. Dios no se deja llevar por las impresiones tuyas. Dios no se deja llevar por lo que tú puedas haber estudiado o no haber estudiado. Dios se deja llevar cuando hay un corazón que busca y levanta un altar para que a través de ese altar pueda ser adorado en espíritu y en verdad. Y Dios siempre, y por ello le dio la orden a Moisés de que tenían que levantar altares para adorar a Él en espíritu y en verdad. Y Dios busca un pueblo que sea capaz de levantar un altar particular y un altar como pueblo, como iglesia, corporativamente hablando. Él quiere que cuando nos reunamos aquí podamos como iglesia levantar un altar, acercarnos al altar, doblar nuestras rodillas antes también. Ese altar, doblar nuestro corazón, reconociendo la necesidad, no que Él tiene, sino que yo tengo de poderle adorar, porque en la adoración está el reconocimiento de que Él es el Dios de todo poder, Dios de gracia, y que soy salvo por la gracia, no por las imágenes, soy salvo por la cruz, no por mis obras, soy salvo porque Él me amó de tal manera que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y es por ello que Él quiere que tu corazón sea un altar que tú has levantado para sacrificar alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Si das, dale un aplauso a Él. Y mira que claramente muchos tienen a un Dios difícil. Muchos tienen a un Dios que es severo. El mío no es severo. El mío es misericordioso. Mi Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano. Mi Dios no es un Dios serio, sino mi Dios es un Dios de alegría, de gozo, de paz. Y mira de qué manera Dios le dice a Moisés que levantase un altar. Y esos altares debían de ser edificados sobre tierra. No era un altar complicado edificar altares a Dios. No era un asunto complicado. No es un asunto complicado que tú puedas levantar un altar a Dios.
Mira qué sencillo era. Dios no le decía, tienes que ir al ayuntamiento, tienes que pedir permiso, tienes que venir el arquitecto, tiene que venir el aparejador, tiene que venir el electricista, el carpintero, el que funde el hierro, el que funde el oro, todos tienen que venir para poder levantar ese altar, porque si no, no me agrada. No. Dios le dice a Moisés, donde haya tierra, tú puedes levantar un altar. Tú tienes que levantar un altar con piedras. Y cuando no le pone ningún inconveniente, sino que ese altar era tan fácil levantarlo en cualquier lugar donde había tierra. Y eso nos está diciendo lo accesible que es Dios para que tú y yo nos podamos acercar a Él. No es complicado. No era nada complicado. Ese altar debía ser levantado con piedras no talladas, con piedras no talladas ni moldeadas en ninguna manera. Nuestra adoración no puede llevar adornos. Cuidado, cuando digo nuestra adoración no puede llevar adornos, estoy refiriéndome al mismo punto que he dicho antes. Querer tener preparativos para poder agradar más a Dios, preparativos materiales. Cuando digo que nuestra adoración no puede llevar adornos, estoy hablando que nuestra adoración tiene que ser una adoración sencilla, natural. Una adoración no trabajada, porque no hay mejor adoración que la sincera. No hay mejor adoración que el acercarse a Él sabiendo que Él está ahí esperando que tú te puedas acercar a Él. Tiene que ser una adoración genuina, natural. En los 10 mandamientos que les da en los primeros versículos, como podríamos leer, Dios les da las instrucciones para acercarse a Él. Y en los que acabamos de leer antes, les dice, no podéis acercarse a mí por medio de las imágenes. Yo en alguna ocasión hablando con algunas personas que han querido justificar el tema de las imágenes, yo les decía, imagínate, y quiero aclarar algo quiero decir algo en esta mañana. Dios no quiere que nos acerquemos a Él por medio de imágenes. Y yo le decía a unas personas, tú imagínate que cómo Dios va a querer que tú te acerques a Él por medio de una imagen si Él quiere la naturaleza, Él quiere lo natural de tu corazón. ¿Cómo puede Dios aceptar que para hablar con Él le hables a alguien que está allí? Dios te dice, ¿por qué no hablas directamente conmigo? Porque tienes que pasar ahí. Aunque hay matrimonios que lo están haciendo así, para poder hablar le hablan a los hijos para que la esposa se entere, o para que el esposo se entere, la esposa le habla a los hijos y le dice, niño, pues dile a tu padre que tal, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y eso es falta, permíteme que te diga, falta de haber levantado el altar en su casa. Dios quiere que hablemos con Él directamente. Tu esposo quiere que hables con él directamente. Tu esposa quiere que hables con ella directamente. No hable a través de los hijos. Es que me desvío un poquito para decir, porque viene al pelo el tema. Dios busca hombres, mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Dios les da esas instrucciones. Y les dice, no podéis acercarse a mí por medio de las imágenes, sino con una adoración pura, natural, de corazón. No podían levantar herramientas sobre las piedras para no caer en la tentación de terminar haciendo una imagen. Por otra parte, el hierro corta la vida, mientras el altar la prolonga. El arma y el hierro es el símbolo de la discordia. Escúchame. Dios le está diciendo, no quiero que te acerques a mi altar trayendo discordia. Y el hierro habla de discordia.
Mientras el altar es el lugar de la reconciliación y de la paz entre Dios y los hombres. Yo quiero decirte, estás levantando el altar en tu corazón. Y preguntarte, ¿verdaderamente hay un altar que se está levantando en tu vida? Porque si no se levanta un altar en tu vida, tú no te puedes acercar a Dios, porque Dios quiere que nuestro corazón sea el altar de reconciliación con Dios. Y si hay reconciliación con Dios, tiene que haber reconciliación contigo. Y tiene que haber reconciliación en la familia. Y tiene que haber reconciliación en los matrimonios. Y tiene que haber reconciliación entre los hijos. Y tiene que haber reconciliación entre los hermanos. Imagínate que el altar es un lugar de reconciliación. Lugar de reconciliación, lugar de solucionar los temas, lugar de hablar, lugar de diálogo, lugar de llegar a acuerdos, lugar de reconocer que ahí en ese altar está la unidad. Dios no escucha la oración que no pase por el altar. Y tú no te puedes acercar al altar a orar cuando hay enemistad entre tú y tu esposo. O no te puedes acercar al altar a adorar si hay enemistad entre tú y un hermano. No, porque Dios no va a escuchar la oración. Dios no va a escuchar el clamor. Porque el altar es lugar de encuentro con Dios, lugar de comunión. Y es lugar de reconciliación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El lugar de reconciliación. Yo te quiero decir en esta mañana algo. Abraham, el que después fue llamado Abraham, se caracterizó por ser un edificador de altares. Y si nos fuésemos allí al capítulo 8 de Génesis y leyésemos en ese capítulo 8 de Génesis, no lo vamos a hacer para simplemente lo voy a pasar así rápido. ¿Sabes una de las cosas que hizo primeramente Noé? Noé primero obedeció la voz de Dios, levantó el arca, hizo el arca. Después de hacer el arca, obedeció, entró dentro del arca, él y su esposa y sus 3 hijos con las esposas. Dios le habló no solamente a Noé, sino que entraron en ese arca los animales. Dios sabe el lenguaje de cada animal. Pero cuando terminó el diluvio, cuando ya el diluvio, ya la tierra, y Dios había enviado un viento fuerte que secase la tierra, y terminó el diluvio, ¿saben lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? ¿Saben lo primero que hizo Noé cuando salió de allí? ¿Saben lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando salimos de la esclavitud del pecado? ¿Sabes lo primero que tenemos que hacer cuando tú y yo nos encontramos libres de las ataduras, libres de las enemistades, libres de la maldición, libres del pecado, libres de todo aquello que nos impedía podernos acercar a Dios? Noé tuvo que entrar el arca tipo de Cristo. Y estando dentro del arca, él fue libertado de la esclavitud del pecado que estaba acosando a toda la sociedad mientras él hacía aquel arca, mientras él martilleaba el arca, 120 años clavando clavos, 120 años predicando el evangelio. Y después de 120 años, Dios tuvo que determinar destruir la tierra con el agua y poder entrar en el arca Noé con sus 3 hijos y sus esposas y los animales. En el arca, Noé fue libre. En Cristo Jesús, tú y yo hemos sido libertados de las ataduras, del pecado, de las maldiciones, del poder del diablo. Hemos sido libertados porque hemos entrado en el corazón de Jesús, que es el arca. Y aunque vengan diluvios, vengan tormentas, vengan ríos, vengan vientos, estamos refugiados en el corazón de Jesús. Y si estamos ahí refugiados en el corazón de Jesús, mis hermanos, cuando salimos de ahí y Cristo nos dice, como lo dice en Mateo 28, ir por el mundo y hacer discípulos, para ir y hacer discípulos tenemos que ir al altar que hemos de levantar al salir del corazón de Jesús para el mundo. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido?
Cuando Noé salió, lo primero que hizo fue levantar un altar para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Qué importante es que tú y yo levantemos el altar donde Dios debe de ser adorado y bendecido. Y encontramos a un hombre llamado Abraham, el cual Dios le había cambiado o le había ampliado las letras de su nombre. Dios le dijo, mira, en mi misericordia yo te voy a alargar tu nombre. Ya no eres más Abraham, ahora eres Abraham. Y eres un hombre que yo he visto tu corazón y estás dispuesto a ser un edificador de altares. Y encontramos algunos altares que edificó Abraham. Y cada altar que él edificó representaba una etapa progresiva en su vida. Una desde que salió de Ur de los Caldeos hasta su muerte. Y debemos de entender que en cada altar algo tiene que morir. No vale la pena que te acerques al altar con cuentas de no hacer morir algo de tu vida. No vale la pena que te acerques al altar si no estás dispuesto o dispuesta a reconciliarte. Primeramente con Dios, con el hermano, con la hermana, con el amigo, no importa con quién. Pero lo que dice la palabra, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Algo cambió en la vida de Abraham. En cada altar donde él se acercaba, él pudo decir que algo moría. Algo tiene que morir, algo tiene que ser destruido. Yo quiero que en esta mañana tú pienses, y te aseguro y te digo, tú tienes un altar en tu corazón. Una cosa diferente es que el altar que tú tienes en tu corazón lo tengas en servicio o lo tengas destruido. Una cosa diferente es que tú y yo tengamos un altar en el cual decimos que Cristo está sentado y el altar esté vacío y a Cristo lo tengamos en un rincón y en una silla. Pero Cristo nos ha llamado en esta mañana y nos ha dicho que nosotros somos edificadores de altares. Y cada altar que cada uno de nosotros tenemos a nivel eclesiástico o a nivel particular, debemos de llevar algo que estaba destruido para construirlo. Algo que estaba haciendo en poder en nuestra vida y tenemos que darle muerte. Y no podemos ahora pararnos a mirar. Pero hay tantas cosas que vienen y que tienen que morir en el altar de Dios. Hay tantas cosas que tienen que ser quemadas en el altar de Dios, como aquel coro que antiguamente cantábamos: en el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ser sacrificado. El asunto está si estamos dispuestos a sacrificar. Esta mañana vamos a tomar el pan y el vino que representa la muerte de Cristo. Y el acercarnos a la mesa en esta mañana a tomar el pan y el vino, tenemos que venir diciendo: yo voy a acercarme al altar a tomar los símbolos de la muerte para vida. Me voy a acercar al altar en esta mañana a tomar el pan y el vino. Si está bautizado ya de grande, no de pequeño. Hace unos días atrás yo hablaba con una persona y decía: ¿está bautizada? Y yo, sí, yo estoy bautizada de pequeña. O sea, sí, yo soy creyente, pero bueno, yo estoy bautizada. No. Cuando nos bautizamos, cuando os bauticéis el sábado día 26, no sé cuántos de los que se van a bautizar están aquí en esta mañana. Cuando llegue el día 26 y entremos al agua, al bautismo, cuando bajéis a las aguas, estáis diciendo públicamente a todos los que están allí, curiosos y no curiosos, firmando y haciendo fotografías, les vais a estar diciendo: voy a morir para tener mi comunión con el mundo y voy a resucitar para tener mi comunión con el Cristo que está ahí sentado en el trono, en el altar que yo edifiqué en mi corazón para poderle adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo está tu altar? ¿Estás dispuesto en esta mañana a poder encontrar
ese algo que quizás está escondido y que puede estar escondido en el corazón, puede haber encontrado un rincón y que tú tienes que orar porque tú no te acuerdas y tienes que decir: Espíritu Santo, tengo necesidad de que en este momento, al acercarme a la mesa, tú vengas a mi corazón, vengas a mi mente y me hagas recordar lo que hay ahí escondido, quizá un poco de recelo, quizá un poco de rencor, quizás no puedo hablar con el hermano, quizás no puedo hablar con la hermana, quizás necesitaría reconciliarme antes, y si necesito reconciliarme antes, el Espíritu Santo te dice: pues no te acerques a tomarlo, ve antes y reconcíliate, abrázale hasta que lo partas por la cintura, apriétale y dile que le amas, porque estamos en el altar de reconciliación, para decirle a Dios que el amor suyo ha sido derramado en nuestro corazón, y es eso que ha venido a romper la enemistad, ha venido a romper las imágenes y ha venido a romper la falta de comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos necesidad de levantar el verdadero altar. En el capítulo 12 de Génesis, que encontramos cuando Dios llama a Abraham, fue el primer encuentro de Abraham con Dios. Y Dios le aparece a Abraham y le promete hacer de él una nación grande. Y Dios establece su pacto con él. ¿Y qué requisitos tiene que reunir Abraham para ver esa grande nación? ¿Qué se le pedía a Abraham? ¿Qué es lo que se te pide a ti? ¿Qué es lo que se me pide a mí? Para poder levantar ese altar y poderme acercar confiadamente, como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué requisitos? Dos requisitos. Esos requisitos que Él nos pide son creer y obedecer. Nada más. Y es después de este encuentro divino que Abraham edifica su primer altar. No era un altar solo para el sacrificio de animales. Eso era lo externo. Nos cuesta muy poco ofrecer cosas externas. Nos cuesta muy poco llegar y ofrecer cualquier cosa. Sea dinero, sea lo material, nos cuesta poco. Pero el altar que Dios le pide a Abraham y le dice el sacrificio de animales, eso era lo externo. Pero lo que Dios representaba y quiere ser es en lo interno, en el corazón, en tu espíritu, en el interior. Porque Dios no está interesado, como decía nuestro hermano Miguel, Dios no está interesado en lo externo. Dios no está interesado en tu dinero. Dios no está interesado en tus ofrendas. Dios no está interesado en tus diezmos. Dios está interesado en tu corazón. Porque sabe que cuando tu corazón lo tienes entregado, no vas a tener ningún problema ni en ofrendar ni en diezmar. Pero Él quiere tu corazón. Si nos fuéramos allí al capítulo 21, versos del 2 al 4 de Lucas, dice que el Señor vio que los ricos echaban de lo que les sobraba. Pero a Él le agradó las dos blancas de la viuda, porque con ellas puso su corazón. Y es después de este encuentro divino que Abraham levanta ese altar. Y Dios le llamó. Cuando Él levantó aquel altar que presentaba la verdadera comunión con Dios, Dios le llamó. Era dejar un testimonio visible. Y Dios nos llama. Dios nos invita a tener un encuentro transformador con Él. Un encuentro significativo, un encuentro que cambia la vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has edificado tu altar así recientemente? Era un altar que le recordaba a Abraham las promesas